hay una voluntad secreta de Dios, sí, que solo a Él le corresponde conocer. Que ahí nosotros, miren, y nos metemos. Pero hay una voluntad que Dios ha revelado a nosotros, ¿sí? Y esta voluntad, bueno, hay una voluntad por decreto, que lo que Dios dijo, eso se hace. Y como se dice aquí en los Estados Unidos, para que vea que sé hablar inglés, no matter what. No matter what. Se hace. Lo que Dios dijo y estipuló, y si Él dijo, es. Y nosotros no tenemos nada, por más que, mire, que pataleemos, no vamos a poder mover esa voluntad de Dios. Es un decreto, lo dijo. Alma que pecare, esa morirá. Es un decreto. Está establecido para los hombres que muera una sola vez. Y después de estos juicios, está decretado. Y nosotros sabemos que esos son decretos, porque ¿cuántos de nosotros hemos luchado por mantenernos vivos? ¿Y cuánta gente ha gastado millones para mantener la eterna juventud y la vida? Está decretado. Nada, nada. No hay ciencia hasta ahorita, ni habrá, que pueda cambiar ese decreto de Dios. Así que está dicho. Otra voluntad que es por mandamiento. Y esa voluntad ahí sí nosotros nos compete. Porque nosotros podemos obedecerlo o no obedecerlo. Un ejemplo que el pastor ponía es: hijos, honren a padre y a madre para que te vaya bien. Usted puede decidir honrar a su papá o a su mamá o no honrarlos. Pero el deseo del corazón de Dios es que nos vaya bien, que seamos prosperados en todo y que tengamos una larga vida, y no solo larga vida, sino que muy buena vida, ¿sí? Pero esa voluntad mandatoria de Dios, los 10 mandamientos, por ejemplo, está en nuestras manos si queremos obedecer o no. Aquí está la bendición. ¿Se acuerdan el pueblo de Israel? En Éxodo Dios les muestra, esta es la bendición: tú serás bendito a la salida, al entrar, en la ciudad, en el campo, será bendita tu arteza, serán benditos el fruto de tu vientre, etcétera, etcétera, etcétera. Pero si tú no obedeces esto, aquí está la maldición. Serás maldito en la entrada, serás maldito en la salida, serás maldito el fruto de tu vientre. Le tocaba al pueblo de Israel decidir si obedece o no obedece. Como a nosotros ahora nos toca decidir si obedecemos o no obedecemos la voluntad de Dios. Pero les traigo una definición profunda, teológica. Mire, me rebusqué, viajé por toda la teología para encontrar esta definición de qué es la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es lo que Dios desea. Sencillo, lo que Dios desea. Es para que no nos olvidemos, porque ¿cuál era? ¿Cómo es que dijo la hermana que era la voluntad de Dios? No, lo que Dios desea. Eso es la voluntad de Dios. Y yo no tengo duda que aquí estamos las personas que queremos conocer la voluntad de Dios, ¿sí o no? Todos queremos conocer la voluntad de Dios. Pero les quiero contar que después de este servicio, usted no solo va a ir queriendo conocer la voluntad de Dios, sino queriendo hacer la voluntad de Dios y vivir la voluntad de Dios en sus vidas. Amén. Eso es diferente. Vamos a tomar conciencia. Yo le he pedido al Señor: Señor, tú sabes que de mí yo no tengo nada que darles a ellos. Por la gracia y misericordia de Dios, estoy aquí enfrente de ustedes, no mejor que ustedes. Entonces yo le digo: Señor, yo no tengo nada que darles si tú no les das. Entonces yo le quiero garantizar, por esa fe que tengo en el Dios que me llamó, es que al salir de este lugar vamos a salir con una conciencia plena
pero completamente certeros de que la voluntad de Dios en nuestra vida es más que repetir: Padre nuestro que estás en los cielos, hágase tu voluntad aquí en la tierra, como es en el cielo. ¿Sí? Vamos a salir, más que saber qué es repetir eso, vamos a salir queriendo. No solo vamos a salir queriendo hacer la voluntad de Dios, porque muchas veces yo entiendo y me pasa, no sé exactamente cuál es, pero vamos a salir diciendo como David dijo: enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios, tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Vamos, ¿qué les parece si lo repiten después de mí? Yo les aseguro que la palabra confesada tiene mucho poder. Ustedes conocen esto, ¿sí? Ahora entonces vamos a repetir esto. Enséñame, vamos, a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Así vamos a terminar. Enséñame, Señor, a hacer tu voluntad. Y entonces, ahora vamos a conocer qué es la voluntad de Dios, porque este es el tema de esta mañana. ¿Qué es la voluntad de Dios? Romanos 12:2 da una definición. Y dice la palabra así: no os conforméis a este siglo, sino que transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Nosotros hemos oído muchas veces que la voluntad de Dios es agradable y perfecta. ¿Por qué buena? ¿Por qué buena? Porque viene de un Dios bueno, bondadoso, un Dios que no tiene en su corazón maldad. Mire, pero ni una pizca, ni un átomo, ni una partícula de maldad hay en el corazón de Dios. De un corazón que no tiene malicia y que no hace las cosas con intenciones incorrectas. Por eso es buena esa voluntad de Dios, porque viene de un corazón de un Dios bueno. Amén, ¿estamos de acuerdo? Viene de un Dios bueno. Ahora, es agradable. Es agradable porque trae una satisfacción en nuestra vida, una satisfacción verdadera, y no solo verdadera, sino que duradera. Claro, yo sé que muchas veces, y por más que nosotros hemos tratado de dirigir nuestra vida a nuestra manera, ¿sí? Por más que nos esforcemos, por más que creamos que estamos en lo correcto, por más que todas las señales muestren que vamos bien, cuando lo hacemos a nuestra manera, quiero decirle que al final del día no nos trae la satisfacción, ni la realización, ni es agradable. Pero la voluntad de Dios es agradable. Él nos da una satisfacción realmente verdadera y duradera. Por eso al final nosotros vamos a ver que es agradable. Es perfecta. ¿Por qué es perfecta? Porque Él nos asegura que no hay ningún plan, por más estudiado que lo tengamos, por más analizado que lo hayamos hecho, por más consultas que hemos hecho a conocedores, no hay ningún plan tan perfecto y tan adecuado para nuestra vida como el plan de Dios. Porque no hay nadie más que pueda conocer hasta el final lo que ni siquiera ha iniciado en nuestras vidas. Así que es perfecto, perfecto. Aunque muchas veces no entendamos el por qué ni el para qué. ¿Nos pasa? Sí, a veces no entendemos. Pero una cosa le puedo asegurar, que Él sabe lo que está haciendo y Él no se equivoca.
Amén. Él no se equivoca. Él sabe lo que está haciendo. No sé si les han preguntado a ustedes, o tal vez usted se está preguntando, bueno, si la voluntad de Dios es buena, si es agradable y si es perfecta, ¿es voluntad de Dios lo que dijo el pastor, que niños inocentes estén muriendo? ¿Que gente inocente esté muriendo? ¿Que se estén levantando guerras, pueblos contra pueblos? Que haya tanta violencia y tanta maldad que uno dice, qué tremendo. Oímos noticias y usted dice, ¿qué tiene que estar pasando en el corazón del hombre? ¿Qué tiene que estar pasando en ese ambiente, en esa vida, para poder llegar con tanta maldad y con tanta frialdad a hacer el mal? ¿Es voluntad de Dios eso? ¿Es voluntad de Dios que se muera la persona que usted más ama? ¿Es voluntad de Dios que lo traicionen? Y que aquel que le dijo que hasta que la muerte nos separe, se fue. La vida lo separó, no la muerte, la vida. ¿Es voluntad de Dios eso? Dígame la respuesta. Claro que no. No, esa no es voluntad de Dios. Eso solo es la consecuencia, el resultado de vivir una vida lejana a la voluntad de Dios, de vivir la vida a nuestra manera, nosotros tomando las decisiones que queremos tomar, haciendo nuestros propios juicios de lo que nosotros consideramos bueno, y como la Biblia dice, llegamos a decirle a las cosas que son malas, les decimos buenas, y a lo que es bueno es malo. Es bueno, decimos, oh, sí es bueno, en lugar de que esta pobre bebé venga a este mundo a sufrir. Miren, hermana, cómo está este mundo. Es bueno que detengamos este. Es bueno que la pareja, antes de casarse, conviva. Me gusta, ese me gusta. Conviva. Sí, así se conocen. Así van seguro el matrimonio. Porque en nuestros criterios no tenemos ni seguridad siquiera. Ahí que necesitamos hacer la probadita para ver si podemos ir hasta el final con ellos. Y decimos que bueno. Recomendamos que lo hagan. Así llegamos a pensar. Entonces ahora viene y dice, pero ¿por qué Dios permite tanta maldad y yo tanto sufrimiento? Viera la vida que he tenido. Es por eso, porque vivimos una vida alejada, independiente de lo que es la voluntad de Dios. Y yo soy la primera en dar testimonio de eso, hermano. Entonces, eso no es la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios es buena, agradable y es perfecta. ¿Sí? Quiero decirles que también hacer la voluntad de Dios trae paz. Ya sé. No siempre, hermano. Sí, al final de cuentas trae una paz increíble. Mire, eso de vivir la vida independiente de la voluntad de Dios, de hacer lo que quieren, eso no es nuevo. Eso desde el Edén, el hombre tomando sus decisiones, sus propias decisiones, aún conociendo las consecuencias. Esto me recuerda a una muchacha que estuve consolidando, la llevábamos al grupo y dijo que ella tenía inclinaciones, creo que le gustaban otras muchachas. Entonces me dijo un día, hermana Helen, yo me retiro de esto. ¿De verdad? ¿Tú sabes que el camino final ese camino final te va a llevar a destrucción, a muerte? Va a traer angustia a tu corazón y todo lo que está alrededor tuyo. ¿Tú sabes eso? Y aunque no lo crean, me dijo, sí.
y me voy a tener a mis consecuencias. Eso fue para mí un inconsciencia total, porque se olvidaron que eso no solo es que va a tener consecuencias en su vida y consecuencias eternas, sino que esta agresión contra la voluntad de Dios va en contra de lo que el diseño divino se establece, más allá de algo moral que trae malas consecuencias. Entonces, la conciencia, pero quiero decirles que esto no es nuevo. Esto por generaciones tras generaciones lo vemos. Nosotros podemos estudiar la Biblia. Generaciones tras generaciones lo han vivido. Y yo encontré un versículo aunque es del Antiguo Testamento, porque quiero mostrarle que por más que el hombre a través de la historia ha querido resolver su vida a su manera, siempre ha fallado, hasta que no se vuelve a Dios, a lo que Dios quiere. Entonces, no es nuevo. Y veámoslo esto. Esta es la historia del rey Asa, el rey de Judá. Crónicas 15:5 dice: en aquellos tiempos no hubo paz, ni para el que entraba, ni para el que salía, sino muchas aflicciones sobre todos los habitantes de la tierra. Es nuevo. Es en el 2024 que vivimos esto. ¿Es en mi generación del 1900? No. Pero ¿saben lo que pasó? Cuando ellos se volvieron a Jehová, hicieron la voluntad de Dios, todos los de Judá se alegraron de este juramento, porque de todo corazón lo juraban y de toda su voluntad lo buscaban. Y fue hallado de ellos y les dio paz por todas partes. Eso es lo que sucedió cuando se volvieron a hacer la voluntad de Dios. Toda la paz que habían perdido, ahora la recuperan. Y hubo paz por todas partes, porque hacer la voluntad de Dios trae paz. Fíjense que encontré una expresión, me gustó, y se la quiero compartir. Si no me equivoco, es de Billy Graham. Y Billy Graham escribe esto: usted puede tener paz en su corazón con pocas cosas, si se encuentra en la voluntad de Dios. Pero puede ser infeliz con muchas cosas si está fuera de la voluntad de Dios. ¿Sí? No tenemos que ir lejos, ¿verdad? No tenemos que ir lejos para ponernos de acuerdo con este pensamiento. Digo, no tenemos que ir lejos porque ya sé qué es eso. ¿Y usted sabe qué es eso? ¿Lo ha experimentado? Ya, no tenemos que ir lejos. Mire, dígame, solo por ponerle un ejemplo. Usted está aquí ahora en la iglesia congregando, y muchas gracias por venir y acompañarnos, familia. ¿Y usted no siente una paz al estar acá? ¿Por qué? Porque estamos haciendo la voluntad de Dios, ¿sí? Venimos a alabarle y sentimos paz porque nos congregamos. Porque no es voluntad de Dios que no nos congreguemos, porque dice que no quiere que nos congreguemos y que no dejemos de congregarnos como muchos tienen por costumbre. Entonces, cuando nosotros venimos a congregarnos, sentimos que estamos en el centro de la voluntad de Dios. Cuando nosotros hacemos lo que a Dios le agrada, lo que Él quiere que nosotros hagamos, cuando los consolidadores andan correteando ahí y buscando y consolidando, no se sienten, sí, contentos, porque estamos en la voluntad de Dios. Sentimos alegría cuando estamos en la voluntad de Dios. Hay paz, hay tanta paz, pero tanta paz que hasta quisiéramos cantar: cuando allá se pase lista a mi nombre yo feliz. No, esa es muy antigua, esa canción. Ya me delaté, ¿va? De la edad que tengo, no.
Cuando estamos haciendo la voluntad de Dios, tenemos tanta paz que le decimos, Señor, ven, ven, suena la trompeta, Señor. Porque hay algo en nosotros que nos da paz. Y es hacer la voluntad de Dios. Pero ¿qué pasa cuando nosotros estamos haciendo y caminando en nuestros deseos? Dejando a Dios, pero a un lado de nuestras decisiones. Hacemos como que ni siquiera existe Dios. Muchas veces hemos hecho cosas, pero sin pensar que Dios está allí. Tomamos decisiones como que las sabemos todas. Y tomamos decisiones ajenos, completamente alejados de Dios. ¿Saben una cosa? Cuando nosotros hacemos eso, y esto no es nada profundo lo que estoy hablando, es algo que usted lo vive y que yo lo he vivido. Cuando estamos haciendo algo que no le agrada a Dios, cuando estamos pecando y sabemos que esto ha hecho esconder el rostro de Dios de nosotros, no de nosotros como seres humanos porque Él nos ama, pero tiene que esconder su rostro del pecado, que no lo soporta. Nosotros sabemos lo que sentimos. Yo le puedo dar una cátedra de lo que es pecar y saber que estoy haciendo algo que no le agrada al Señor. ¿Sí? ¿Saben una cosa? No solo perdemos la paz en nuestro corazón, no solo viene angustia en nosotros durante nuestra vida aquí en la tierra, sino que saber que al final de ese camino vamos a encontrar la muerte eterna. Eso es demasiado. Sí. Hay algo, yo estoy hablando cuando nosotros pecamos, ¿sí? Cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios, este escenario es muy bueno y todos estamos, amén. Luego, cuando pecamos, que estamos en contra completamente de la voluntad de Dios, y ahí tenemos que detenernos y reflexionar y recordar. Pero también yo quiero poner otro escenario. Y no sé si usted ha experimentado, pero ¿qué pasa cuando nosotros, aparentemente, o sea, nosotros no estamos pecando? ¿Sí? Nosotros no estamos pecando, pero estamos tomando decisiones y estamos llevando a cabo proyectos, planes que parecieran que son la voluntad de Dios. Todo encaja. ¿Han vivido esa experiencia? Que parece que todo es de Dios. Todo es ajustado, perfecto. Todo hace coincidir y dice uno, esto es una señal que es voluntad de Dios. Y no es pecado. Digo esto porque al final de cuentas es pecado, pero no es pecado. Somos tan espirituales y no vamos a pecar en eso. Pero todas las cosas hacemos coincidir. Y yo le comentaba a la pastora de esta historia que encontré, que leí. Max Lucado dice que él acostumbra, cada vez que va a un lugar, él se entra al hotel, pero todas las mañanas él sale a correr. Es típico de él. O al menos era típico en aquellos tiempos. Pero dice que esa noche entró bien noche a su habitación y en la mañana salió. Y dijo, se fue a correr, voy a ir a correr, como siempre. Y se fue a correr 1 hora y al final de la hora venía cansado y dijo, ok, entró. Oh, anoche no me di cuenta que aquí estaba la recepción. Oh, pensé que estaba al otro lado. Oh, venía bien cansado. Que quizás como estaba cerrada la cafetería no la vi. Bueno, ya hice mi ejercicio este día, me voy a dar una buena desayunada. Se sentó 45 minutos comiendo y platicando con unos brasileños. Dice, comió y después se va para su habitación y cuando va por el pasillo ve una fuente. Dijo, no vi la fuente.
qué cansado venía, que no vi que estaba esa fuente ahí. Y se va a la puerta de su habitación, digamos, cuarto 120. ¡Pum! La llave no trabaja, la llave no trabaja, la llave no trabaja. Qué raro. Dice, voy a ver. Dice que regresó, pasó por la fuente, pasó por la cafetería, por la recepción, salió a la puerta, se fue a la acera, se cruzó a la acera. ¡Ja! En el hotel de la par estaba en el hotel equivocado y comió gratis equivocado. Todo coincidía. Todo coincidía. Todo era perfecto. Porque todo lo hizo coincidir. Muchas veces así nos pasa a nosotros. ¿Sí? Muchas veces nosotros hemos hecho coincidir y como somos muy espirituales, decimos, es ahí donde empieza. Yo he estado orando y Dios me está inquietando. ¿Ah? Nadie ha dicho eso, ¿sí? ¿Sí nadie ha dicho eso? Y Dios me está inquietando a irme a las naciones. Y cuando aquí ni siquiera hemos podido consolidar un alma. No. Solo estoy agregándole cosas que va a decir. Pero no, decimos, esto sí me gusta. Siento, pastora, quiero una reunión con ustedes, porque yo soy hija de casa. Pero siento en mi corazón que ya es tiempo de moverme. ¿No han oído esto, pastor? Pastor Román, usted y yo alguna vez eso. Sí, Dios me está llamando, es hora de moverme. Aquí ya di, mire, esa no es la voluntad de Dios, esa es voluntad de un diosecito, porque a mí me ha hablado ese diosecito. Ya, Helen, tú ya terminó tu tiempo aquí, Helen. Ya terminó, ya es tiempo de moverte. Vienen nuevas generaciones. Ay, yo la pensé también, es la voluntad de Dios, porque vienen nuevas generaciones. Y tú ya no estás viejita, Helen, pero ya vienen nuevas generaciones. Es tiempo de relevo. Ya casi ya casi les decía a los pastores, o no sé si los dije, pero ya casi les decía que ya es tiempo de moverme. Ya terminó mi tiempo en este ministerio. Ese me decía el Diosito ese. Ajá, pero el Diosito no sabía que mi Dios me había dicho que me iba a establecer aquí como columna en este ministerio. Y yo le creía esto. Y entonces le tenía que decir, bueno, la voluntad de Dios es que yo esté aquí. La voluntad de Dios es que yo esté aquí. Y sí, que me alegro, yo soy la que celebro y juntos estamos con la pastora preparando generaciones nuevas para que vayan al frente. Pero quizás se está descansando un poquito la Esther, pero se está levantando la Noemí, que puede darle consejos a las nuevas generaciones. Amén. Así que, bueno, tenemos para rato. Y no me vaya a pasar como le pasó a una amiga de Chiqui, que dice el Chiqui, que los que conocen a Chiqui es la misionera que nos visita mucho. Dice Chiqui que una amiga de ella que está soltera, y le dijo, Chiqui, le llamó, acabo de tener un accidente, choqué. Y sabes una cosa, esto debe ser de Dios. ¿Por qué? Porque el que manejaba es un muchacho bien guapo. Debe ser de Dios. Cuando en realidad son nuestros propios deseos, ¿sí? Yo me he topado con mucho ahí, pero ya vi que no es voluntad de Dios. Todavía estoy esperando en la voluntad de Dios. No, estoy así, porque no hice la voluntad de Dios cuando me correspondía, pero sigo esperando en la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta para mi tiempo. Hermano, bueno, de paso un comercial, ¿verdad? ¿Me permite? No. Ay, no. Pero en la realidad y en serio,
seamos sinceros, muchas veces somos movidos por nuestros propios deseos. Y esos propios deseos, y les voy a decir, quizás es voluntad de Dios, pero puede ser que no sea el tiempo de Dios todavía, ¿sí? Es cuando nos movemos en esa voluntad, en nuestra voluntad, tarde o temprano, viene la angustia y perdemos la paz, ¿sí? Pero en la gracia del Señor y en su misericordia, muchos de nosotros hemos tomado decisiones bien equivocadas, fuera de la voluntad de Dios, fuera del tiempo de Dios, pero en esa gracia y misericordia se cumple aquella palabra que todas las cosas se voltean para bien, para los que amamos al Señor. Así que si usted tomó como yo tan malas decisiones, es hora de amar al Señor para que todo eso que trajo tanto dolor, quitó la paz y trajo tanto angustia en nuestro corazón, toda esa experiencia de dolor pueda ser convertida en bien para ayudar. Y entonces entenderemos que sí hay paz. Y trae la paz en nuestro corazón, la paz que el Señor pone. Así que hacer la voluntad de Dios da paz. La voluntad de Dios es protección y cuidado. En 1 de Juan 5, 14, 15. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y sabemos que Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que hayamos hecho. Dígame usted si no hay protección y cuidado de Dios al hacer su voluntad. Porque no solo nos va a traer paz, sino que Él va a escuchar nuestras peticiones. Y si nosotros creemos eso que nosotros pedimos y estamos en su voluntad, dice que será hecho. Ninguno de nosotros conoce de verdad el futuro. Ninguno de nosotros conoce nuestro mañana. El único que conoce nuestro mañana es el Señor. ¿Por qué no entonces abrigarnos bajo esa protección, bajo esa guía? Y por último, después de conocer qué es la voluntad de Dios, necesitamos comprobarla. Bueno, en Romanos 12:2, voy a retomar este versículo. Dice: no os conforméis a este siglo, sino que transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Vamos a tener que comprobar esa buena voluntad de Dios en 1 de Juan capítulo 2, versículos 16 y 17, dice: porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, no es voluntad del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amén. Eso es la voluntad de Dios. Permanecemos para siempre. ¿Y cómo nosotros vamos a experimentar y comprobar esa buena voluntad de Dios? Según Romanos, es siendo transformados en nuestro espíritu, en nuestro entendimiento. Es la única manera de que nosotros podamos comprobar la voluntad de Dios. Si nuestra mente no es transformada, nuestros pensamientos no van a ser transformados, así que nuestras acciones no van a poder ser transformadas, porque tal es su pensamiento, así nosotros somos, así nosotros accionaremos. Entonces necesitamos ser transformados en nuestra mente. Si queremos seguir haciendo lo que hemos hecho, si queremos seguir caminando como hemos caminado, si queremos seguir insistiendo en nuestros proyectos dejando afuera a Dios,
si queremos seguir tomando nuestras propias decisiones a nuestro criterio, dejando lo que Dios dice en su palabra, vamos a tener los mismos resultados de dolor, de sufrimiento, de angustia, de falta de paz que hasta ahora hemos tenido. ¿Cómo nosotros vamos a conocer la voluntad de Dios entonces? ¿Cómo nosotros vamos a poder ser transformados en nuestra mente? Es sustituyendo los pensamientos nuestros por los pensamientos de Dios. Sustituyendo lo que nuestros planes por los planes de Dios, que son más altos que los nuestros y más seguros, hermanos. Hermanos inversionistas, oiga los planes y conozca los planes de Dios. Mire, sus inversiones serán garantizadas. Amén. ¿Por qué? Porque los planes de Dios son buenos y son más altos sus caminos que los propios caminos. Nosotros podemos conocer la voluntad de Dios conociendo su palabra, teniendo comunión con Él, teniendo comunión con el Espíritu Santo, y que Él nos pueda guiar, que Él nos pueda guiar, que Él nos pueda enseñar. Podemos sustituir esos pensamientos y conoceremos. ¿Saben qué? Nadie nos va a obligar a hacer la voluntad de Dios. ¿Saben por qué? La vamos a hacer de buena voluntad, porque vamos a conocer sus buenos planes y vamos a querer agradar a nuestro Dios, y sabemos que todas las cosas van a salir para bien a nosotros. Entonces es que yo creo que en ese momento vamos a decir como David dijo: enséñame, repite conmigo, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a la tierra de rectitud. Enséñanos, Señor. Enséñanos. Pídele al Señor que le enseñe. Mientras usted está pidiendo que le enseñe su voluntad, quiero leerles esta porción bíblica, porque ¿qué es la voluntad de Dios? Y esta es la voluntad de Dios, y esta es la voluntad del que me ha enviado, dijo Jesús: que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré el día postrero. La voluntad de Dios es resucitarnos. Y no es el que dice Señor, Señor. No es el que dice Señor, Señor, sino, dice la Biblia, aquel que hace mi voluntad. Así que es hora de empezar a confiar en Él, reconocerlo en todos nuestros caminos. Y eso, por supuesto, implica someter nuestros planes, someter nuestros deseos a su voluntad, a su dirección, sabiendo que Él conoce lo mejor para nosotros. Es reconocer que toda la tristeza y todo el dolor y todo ese camino de sufrimiento que hemos vivido ha sido porque hemos dejado a Dios fuera, su voluntad fuera, y hemos hecho nuestra propia voluntad.